Sí, Marga, ¿me escucháis? ¿Me veis? Sí, vemos. ¿Me veis? Sí. Sí, perfecto. Hola, Laura. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bien. A ver, paso a presentar a la compañera, ¿vale? Bien, bueno, ya buenas tardes y empezamos con uno de los temas más demandados por vosotros en el formulario de inscripción, ¿vale? Que es la mediación, ¿vale? Así que os presento a Laura Parrilla Gómez, directora de la EOI Sierra Norte en Constantina y profesora asociada de la Universidad Pablo de la Vide. Ella desempeña su trabajo como docente de inglés y lo combina con su labor de investigadora en el campo de la traducción y la interpretación. Como yo, seguro que alguno de vosotros habréis tenido el honor de asistir a alguno de sus cursos sobre mediación organizados por los centros de profesorado y ellos han contado con Laura como tutora. Así que Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a seguir aprendiendo sobre mediación contigo, ¿vale? Vale. Un aplauso virtual para Laura. Venga, y adelante, Laura. Gracias. Gracias. Pues bueno, en primer lugar agradeceros a Elena y a ti, Marga, que hayáis contado conmigo y sobre todo lo que represento, que es una escuela muy pequeña, que es la EOI Sierra Norte Constantina, y que le demos visibilidad. Y quiero daros las gracias por esta actividad y que, bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos para impulsar la PEOIA, para impulsar la asociación y sobre todo que no decaiga bueno, pues todo lo que se ha conseguido, ¿no? Esos años de APEOIA de que capitaneó mi amigo José Uribe, que le mando de aquí un saludo, que él la lanzó, hizo muchísimo, consiguió ese Congreso Nacional en Málaga, el que todos nos lo pasamos muy bien, y que bueno, que vosotras habéis retomado con lo que él inició y tenemos que poner todos de nuestra parte. Entonces, bueno, un saludo. Por cierto, antes de que se me olvide, yo también tenía aquí un gorrito tipo cumpleaños y también quiero brindar por los compis que, que cumplen años, así es que un saludo para ellos, un brindis. Muy bien, muy bien. Vale, y es que el gorrito no se ve con el fondo virtual, que ya lo había probado. Y bueno, voy a empezar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿lo veis todos? ¿Se ve? ¿Me podéis decir si se ve? Sí, se ve, Laura. Se ve, vale, pues perfecto. Bueno, pues yo os voy a hablar hoy de la toma de notas. ¿Por qué? Porque me comentasteis que queréis hacer algo sobre la mediación y bueno, pues yo pensé que la toma de notas es algo que, bueno, que no solemos trabajar mucho y que había que darle un poquito ¿no? de presencia cuando hablamos de la mediación. ¿Por qué quiero hablar de la mediación, perdón, de la toma de notas como parte de la mediación? Bueno, pues porque queda recogido en este marco común y en esta nueva actualización que hemos tenido y yo creo que tenemos que dedicarle un hueco. Es verdad que nos hemos tenido que formar a marchas forzadas, en crear tareas, en evaluarlas sin saber mucho, ¿no? Pero bueno, pues ahora tenemos un poco que ir desgranando eso que los distintos otras cosas, ¿no? que forman parte de la mediación y una de ellas es la toma de notas. ¿Por qué creo que es muy yo creo que veis aquí los participantes a lo mejor y no veis ocultar, vale, ahora a lo mejor. Vale. ¿Por qué creo que es necesaria y es necesario sobre todo trabajar esa toma de notas? Pues por muchas cosas, no solo porque nos diga el volumen que hay que practicar la toma de notas y que por ello forma parte de la mediación, sino porque se puede utilizar para muchas otras actividades de lengua o destrezas, la comprensión oral o incluso yo ahora lo estoy practicando mucho para esa preparación previa a la expresión, a la producción oral y que, bueno, pues no les dejamos que escriban mucho porque eso nos dicen que no pueden escribir frases completas, entonces, bueno, pues también nos sirve para ello. Sirve también para ordenar ideas, que a nuestro alumnado pues le cuesta bastante y sobre todo para analizar vocabulario, practicar sinónimos, en fin, luego os voy a dar unos ejemplos. Y sobre todo mejora mucho la rapidez del alumnado para pensar, para escribir, para discernir qué es importante y qué no, y que eso pues creo que todos les decimos, vamos a ver, tenéis que entender qué es lo importante, tenéis que captar las palabras claves, pero luego al final no saben hacerlo, entonces bueno, pues ir empezando poco a poco con la toma de notas pues creo que puede servir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues una de las cosas que nos dice el marco es el tipo de texto, porque no para todos los niveles, luego os voy a mostrar una serie de descriptores
la toma de notas es viable o se debería de intentar practicar. No es lo mismo unas instrucciones que en una reunión para niveles más altos, un seminario o bueno, pues una conversación, pues, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Donde una persona no habla el idioma, nosotros a lo mejor pues vamos a tener, o nuestro alumnado va a tener que mediar. También el hablante, igual que cualquier tipo de comprensión oral, ¿no? Si hay pausas, si no, si es un discurso más coherente, está mejor organizado. Y luego el tipo de notas que también nosotros le vamos a pedir a nuestro alumnado, es decir, unas listas de cosas o, por ejemplo, le vamos a pedir que ellos mismos decidan qué es lo importante y lo que es no. Eso ahora lo estamos practicando mucho con la mediación escrita, con el tema de las infografías, que ellos tienen que seleccionar qué información ellos creen que es relevante y que tienen que transmitir, pues lo mismo con la toma de notas. Y también la exactitud que le vamos a pedir al alumnado, si va a ser para un uso personal, pues por ejemplo, porque les vamos a pedir que tomen notas para luego ellos estudiárselas en casa, para ellos a modo de apuntes, o si esas notas luego se van a servir para una tercera persona o se van a utilizar en otra situación. Os voy a mostrar brevemente algunos descriptores relacionados con la toma de notas y la mediación de textos, y así vamos a poder ver un poco cuál es esa evolución que nosotros le podemos pedir a los alumnos. Pues desde A2 tengo que decir que en A1 no se contempla la toma de notas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, a ver, no me quiero poner en contra del marco, pero que bueno, yo creo que la toma de notas de vocabulario, de palabras sueltas, pues a lo mejor puede beneficiar en algún momento en el proceso de aprendizaje para uno. Pero sí que es verdad que no tenemos un descriptor para la 1 en cuanto a toma de notas. Si nos vamos a B2, pues ya ampliamos un poco, obviamente, para qué el uso de esas tomas de notas. Y sí que les hacemos mucho hincapié en que sean pues formas de listas, puntos claves y bueno, introducimos ya el término conferencia, el marco utiliza el término conferencia. En B2 es cuando ya empezamos a pensar que el alumno va a ser el que va a decidir qué notas tiene que tomar y qué puntos son los que a él le parecen importantes. Y sobre todo que él pueda pensar que pueden ser de un ámbito bueno, de interés para el contexto en el que se van a utilizar, que puede ser personal o, bueno, o a veces de trabajo. En C1 ya las notas que vamos a tomar las puede utilizar otra persona, es decir, que ya tenemos que, digamos, un poco poner más énfasis en esas notas, en esas listas de cosas que vamos a anotar, porque otra persona se las vamos a pasar y las van a utilizar. Y no es necesario que se interprete que se tenga que tener mucho esfuerzo a la hora de interpretar esas notas. También aquí ya va a ser el alumnado el que vaya a decidir qué se debe anotar, qué se debe omitir. Y bueno, pues igual que en otro tipo de actividad de lengua, pues que seleccionar la información y argumentos relevantes. En C2, si impartís C2, pues obviamente aquí tenéis una amplitud de posibilidades pues muy grande. Incluso que esas notas se las podamos mandar por email a alguien y haga uso de alguien que no esté presente en la reunión. Yo quiero incidir que he decidido ya hablar por el tema de la toma de notas porque es verdad que en los últimos años, como venía diciendo, nos hemos tenido que forzar con el tema de la mediación y la mediación escrita, que es lo que más estamos trabajando en Andalucía, no sé, en otras comunidades, pero que como al final la mediación oral va a estar ahí y al final nosotros, bueno, nos tuvimos que convencer que éramos un poco negacionistas de la mediación al principio, de, bueno, pues la mediación es importante porque al final el alumno va a ser un agente social y va a tener que actuar de mediador. Entonces yo creo que la mediación oral y la toma de notas va a tener muchísima más importancia que la mediación escrita, que bueno, pues ya contamos con traductores, con apps, traductores online, y la mediación oral pues va a ser un contexto más real en el que nuestro alumnado vaya a tener que actuar de mediador en su vida, en contextos, en viajes, y la toma de notas pues va a ser muy importante. Por eso yo quería hoy hablaros de esta destreza, digamos. Pues ¿por dónde empezamos? Bueno, pues yo creo que las abreviaturas es muy importante. Yo creo que vosotros os habréis dado cuenta que nuestros alumnos escriben las palabras, todas las palabras, obviamente, porque no saben tomar notas y eso hay que trabajarlo, pero hay que decirles que si la palabra es de más de 4 o 5 letras, hay que abreviarla.
Entonces, yo os voy a ir poniendo una serie de ejemplos en español, alguno en inglés porque es el idioma que yo imparto, pero si bueno, luego hay alguna duda, pues lo vamos aclarando. Por ejemplo, la palabra especializado, que es muy grande, nosotros vamos a tender a escribir especializado, pero sí que tenemos que decirles, bueno, es que es una palabra muy larga, que hay que acortarla, ahí tenemos que empezar, incluso no solo es empezar, porque nosotros podemos poner SP punto, pero claro, eso puede dar confusión a especial, específico, entonces, bueno, pues podemos poner la terminación arriba de la palabra y eso nos ayuda a darnos más información. O, por ejemplo, stat, que en inglés puede ser estatua, estadísticas, pues a lo mejor si queremos decir estadísticas, pues sticks. Hay alguna palabra que no tiene mucha variación y que a lo mejor en el contexto que estamos trabajando en la mediación con nuestro alumnado está clara, como por ejemplo documento, doc, que a lo mejor ahí pues no lleva la ambigüedad. Bueno, pues entonces son los tipos de cosas que tenemos que ir practicando. ¿Qué pasa con los conceptos abstractos? Como por ejemplo los sufijos, que esto también nos puede ayudar muchísimo cuando trabajemos. Yo es que creo que muchas de las cosas que voy a ir diciendo pueden valer no solo para la mediación, sobre todo oral, sino también pues, para analizar pues, formología, construcción de frases, sintaxis, en fin, otro tipo de cosas. En este caso, con los sufijos, pues si tengo la palabra producción, pues a lo mejor todos esos sufijos de ese grupo, pues con una N, me puede ir, si voy practicando mucho, me puede dar información de cuál es la palabra que estoy anotando. O una Z, por ejemplo, como pongo ahí en la diapositiva. Las ideas. Yo siempre trabajo con mis alumnos, que es bueno y además les viene muy bien para analizar la estructura, sobre todo en inglés y a lo mejor incluso en otros idiomas, que la estructura pues, no sea sujeto, verbo, objeto o complemento, ¿no? Entonces yo os pongo aquí una frase de prensa, ¿no? Millones de niños y niñas en el mundo viven en las zonas de fragilidad y violencia que les alejan de la formación. Entonces yo, para que analicen y así ellos sepan que no tienen que escribir todo lo que escuchen, ni tienen que anotar todo lo que escuchen, que lo importante es quién, cómo, el qué, cómo, la acción y el qué o dónde, pues que ellos lo vayan dividiendo y que lo vayan escalonando, digamos. Parece una tontería, pero el ir escalonando eso y no tener una frase en horizontal, una seguida de otra, eso ayuda mucho a la hora de reinterpretar las notas. Y eso también les ayuda porque no sé si a vosotros habrá pasado, pero cuando yo les digo, bueno, pues vamos a hacer una práctica de producción de textos orales, tenéis que hacer un mapa mental, tenéis que organizar vuestras ideas y no podéis escribir frases enteras, a veces se pierden un poco. Pero si nosotros seguimos y empezamos de izquierda a derecha y vamos escalonando, visualmente es más fácil seguir la información. Entonces, aquí tenéis, bueno, pues un ejemplo, ¿no? De cómo podíamos ir rompiendo esa frase y mostrar esas notas. Yo, por ejemplo, bueno, lo que pasa que al hacerlo en el ordenador, pero yo hubiese optado por algún dibujito para mundo o no la hubiese mostrado como tal. Pero bueno, es un ejemplo. No hay que anotar toda la información, solo el segmento principal, que eso seguramente ya se lo decimos mucho a nuestros alumnos. Siempre les tenemos que pedir que utilicen la misma estructura. Si vamos a practicar con un podcast y vamos a tomar notas para que luego se lo comenten a un compañero, pues si van a hacer sujeto, verbo, objeto, por ejemplo, y van a escalonar, que lo hagan a lo largo de ese podcast. Otra cosa que yo trabajo mucho con ellos es que cuando ellos escuchen una frase en voz pasiva y ellos vayan corriendo a escribirla, que es lo que les pide, ¿no? el cuerpo, por decirlo así, escribir todo lo que escuchen, pues que lo pasen a modo activo. Y así también, como os comento, puede servir para análisis de tiempos verbales. Y yo aprovecho que han escrito las notas, practico el tema de sinónimos. Es decir, pues habéis escuchado la palabra viven, ¿no? Pues intentar a ver si podéis escribir un sinónimo. Y así pues también practicamos que no siempre utilicen la misma palabra o la misma palabra que utilicen, que escuchen en el podcast, por ejemplo. Cuando estamos hablando o trabajamos con ellos con la mediación escrita y con las infografías, siempre les decimos no copiéis frases enteras
que os dan en la infografía. Tenéis que transmitir la información usando vuestras propias palabras. Bueno, pues cuando hagamos un ejercicio de mediación oral o tengan que hacer algo de mediación oral, pues eso también lo tienen que poner en práctica. Aquí, por ejemplo, tenéis otra frase, está en inglés, y de pasiva a activa. Y entonces, bueno, pues aquí también practicamos pues llevar a juicio, ¿no? Demandar, practicamos otro tipo de vocabulario que no sea el que aparece en la frase. Bueno, yo os quiero hablar de la verticalidad porque a la hora de tomar notas, que nuestros alumnos casi siempre lo hacen de forma horizontal, porque es lo que como escribimos, para el tema de listas y cuando tengan que apuntar muchísimos datos, por ejemplo con países, pues es muy, muy ventajosa utilizarla. Y además es que, sobre todo aquí con la toma de notas, bueno, es lo que escribimos, pero sobre todo visual, es que es más visual y pueden interpretar mejor lo que han escrito. Entonces, bueno, pues si yo tengo esa frase de esa web que encontré, pues ahí tengo yo mi lista de países con el verbo y luego ya puedo seguir en el escalón de abajo escribiendo más cosas. Es más fácil seguir las notas de forma vertical que horizontal. Eso es vamos, un hecho que practico bastante. Sí que lo que no les pido es que, por ejemplo, los adjetivos, adverbios y modales que lo pongan siempre al lado, que no lo pongan en otro escalón, que lo pongan siempre al lado, porque así sabemos cuál es ese descriptor, esa palabra que modifica a ese nombre o a ese verbo. Y aquí pues también se puede practicar pues sinónimos de adjetivos o incluso el orden de las palabras para idiomas como por ejemplo el inglés, que el adjetivo va antes del nombre. El tema de los conectores, que a veces se les olvidan a los alumnos y nosotros somos muy pesados con los conectores, además os pongo ahí una cita de Baker, ¿no? Que es muy importante para seguir el hilo. Y cuando toman notas, pues se les suelen olvidar. Yo les pido siempre que dividan la hoja en dos partes, ¿no? Y que el conector siempre vaya a la izquierda para que así vean como la idea de arriba conecta con la de abajo, ¿no? Adam estudió en Londres porque sus padres viven en Londres, por ejemplo. Esto es algo así muy básico que he puesto para que lo entendáis. Pero que el conector siempre vaya a la izquierda porque así van a terminar de leer la primera idea, van a irse al conector y van a ir con la segunda idea. Hay conectores que pueden significar más o menos lo mismo. Entonces, bueno, pues vamos a agruparlos con un mismo símbolo. Por ejemplo, una B para esos conectores que os muestro en inglés. Pero, sin embargo, entonces, bueno, pues con la práctica, que si el alumno dice, bueno, pues la P me va a servir para todos estos conectores, pues lo mismo, así también se practican los conectores, les damos un repaso para luego la producción escrita. El tema de símbolos, que es lo que a mí más me gusta y más practico con mis alumnos, porque claro, a nosotros nos dicen que los alumnos no pueden escribir un folio lleno de ideas, por ejemplo, para el examen de la producción oral, pero nadie habla de símbolos. Entonces yo les digo, bueno, pues aquí podemos engañar un poco el sistema. Entonces les animo mucho a practicarlos. Son más fáciles y más rápidos que escribir una palabra, más fáciles y rápidos de leer. Representan conceptos. Hay veces que a mí no me sale la palabra, pero yo sé que quiero que es un edificio, una persona o un sentimiento. Ahorra espacio, como os comentaba, para los exámenes. Yo creo que esto es una buena técnica. Yo la estoy practicando ahora mucho para la expresión oral. Les podemos dar algo de orientaciones. Yo voy a ser un poco repetitiva de aquí a lo que me quede de presentación, porque yo no pretendo ni que creo ni debemos darle una lista de símbolos, ni de iconos, ni de emoticonos. No, el alumno tiene que ir poco a poco. Esto es algo que lleva mucha práctica y que tiene que ir él mismo encontrándose cómodo usando sus símbolos y su forma de tomar las notas. Le podemos dar orientaciones. Yo les doy algunas, sobre todo con tema de flechas y cosas, pero son ellos al final los que tienen que crear sus propios símbolos y el alumnado que escoja y que decida. Los símbolos tienen que ser claros e inequívocos porque si no el alumno va a perder tiempo en interpretarlos. Al principio va a llevar más tiempo mientras practicamos, pero luego ya va a ser todo más rápido. Rápidos y sencillos de dibujar, o claro, si yo quiero un emoticono de enfadado, si tengo que estar ahí, que si una sonrisa, unos ojos, pues al final pierdo más tiempo que escribir enfadado. Siempre que utilicen los mismos, yo les digo que no cambien, que utilicen los mismos, igual que les digo que utilicen la misma forma de tomar las notas, que sean coherentes. Si la E es energía hoy, pues que siga siendo energía siempre. Y a lo mejor cuando hablemos y trabajemos con el medio ambiente,
Y la economía, pues hay que buscarse otro símbolo. Ahora, por ejemplo, yo acabo de terminar con el tema del medio ambiente y tal, y hemos practicado pues qué símbolos para ciertos conceptos que salen mucho y que ellos se vayan sintiendo, que se familiaricen con ellos. Que tienen que ser personales, no vale copiarle el símbolo al de la profe, al compañero, porque al final es como uno se va a sentir cómodo. Hay conceptos que se repiten mucho cuando hacemos mediación oral, por ejemplo, hablar, decir, anunciar, declarar, pues vamos a buscar un símbolo que represente todo eso, como por ejemplo unas comillas. O hay adjetivos que son muy comunes, de felicidad, contento, entusiasmado, pues un icono, ¿no? Un símbolo que nos represente todo eso. Hay veces que yo notaba que el alumno, por ejemplo, si decía, ha sido muy interesante lo que ha dicho el primer ministro, por ejemplo, ¿no? Pues ponían muy interesante. Yo les decía, vamos a ver, si vais a poner interesante, subrayar y así ya estamos enfatizando que es muy interesante, o con un círculo, o le ponéis 2 rayas. O hay países que son extremadamente pobres, pues en lugar de poner extremadamente pobres, pobres, y subrayáis y ahí estoy enfatizando y me ahorro escribir una palabra. Perdona que voy un poco rápido porque sé que vamos un poco mal de tiempo. El tema de las flechas. Bueno, pues las flechas son súper útiles y yo les animo a que las utilicen mucho porque tienen muchísimos significados. Por ejemplo, la flecha para arriba, aumento, más, recuperación, mejora, incremento, progreso, significan muchísimas cosas. Entonces, si yo pongo salarios y una flecha para arriba, pues es que ha habido un aumento o un incremento o una recuperación. Si la pongo para abajo, si la pongo hacia un lado, puede ir para adelante, en el futuro, para atrás, en el pasado. Entonces, son muy útiles y muy fáciles de hacer y muy rápidas. ¿Qué anotamos y qué no? Yo creo que los verbos o los abreviamos, como os he explicado antes, o utilizamos símbolos, como lo de anotar por unas comillas. Los adjetivos, pues siempre que podamos que sean muy fáciles, un símbolo, una cara, si es algo más complicado, pues la podemos abreviar. Las fechas, pues que no la escriban enteras. Yo voy 1980 y escribían 1900, pues escribir 80, si estamos hablando de los años 80, no hace falta escribir 1900. Parece una tontería, pero ellos caen en la tentación de escribirlo todo. Los números son importantes, a lo mejor si estamos hablando de que ha habido un aumento de casos de 100.000, yo simplemente quiero decir que ha aumentado considerablemente, pero no me hace falta escribir todo el número para transmitir esa información, porque a lo mejor ese número no es importante. Entonces, con decir que es una cantidad grande, con eso me basta. Porque los alumnos pierden mucho tiempo, sobre todo con números largos, en escribirlo todo. Los nombres propios, pues, son importantes, ¿no? O, bueno, pues eso también habrá que, dependiendo del contexto, pero a veces no es importante y no es necesario. Las expresiones temporales en el pasado, antes, después, en el futuro, dentro de 2 años, flechas, una flecha para arriba, 2, ya sé que son dentro de 2 años. Otra cosa que también yo he notado es en qué idioma van a anotar las notas nuestros alumnos. A ver, nosotros, nuestros alumnos, podemos decir, bastante tienen con enterarse de lo que dice el podcast o el vídeo, por ejemplo, ¿no? O lo que está diciendo otra persona si estoy practicando una mediación oral con 2 personas y, por ejemplo, tipo como si fuera un intérprete, ¿no? El alumno. Entonces, bastante tiene con enterarse de la información como para encima tener que estar pensando en los símbolos, tener que estar escribiendo. Entonces, no queremos queremos que la toma de notas sea algo natural, que ahora mismo eso no lo es porque no están acostumbrados. Lo va a ser y os lo puedo asegurar porque llevo un año practicando con mis alumnos toma de notas, pero al principio no. Entonces, tiene que ser algo natural, que ellos se vayan acostumbrando, pero sobre todo que no les suponga un esfuerzo. Entonces, ¿en qué idioma? Pues hay alumnos y es que no hay nada, no hay ni estudios que digan ni para intérpretes profesionales que en el idioma en el que ellos se desenvuelvan mejor o escriban más rápido. Y normalmente su lengua A, es decir, su lengua materna, normalmente. Pero podemos encontrar alumnos que no lo hagan así. Vale, ¿cómo lo podemos llevar al aula o qué son cosas que ellos pueden recomendar? Pues primero empezar con dictados cortitos. Luego, si tenemos tiempo, quiero hacer uno con vosotros y si no, pues nada, un parrafito, 2 parrafitos donde haya datos y que vayan acostumbrándose a escribir. Luego pues ya lo pasamos a una actividad mejor diseñada, pues un podcast, un vídeo fácil, corto,
nada de diálogos, porque si no hay entre una persona y otra se lían un poco con las ideas, sobre todo al principio. Practicamos la toma de notas. Por favor, no le deis una lista de símbolos para estudiar, porque eso no es pedagógico ni tiene buenos resultados, aunque podamos bueno, pues a darles una serie de recomendaciones y luego que reconstruyan esa historia o ese monólogo a otra persona. Y sus notas, obviamente, como todo, van a mejorar con la práctica, ¿no? Yo aquí os muestro nuestros comienzos, ¿no? Ya van apareciendo más símbolos, en fin. Y ya pues vamos poquito a poco. Estos son cosas que yo les muestro también, las flechas, ¿no? Los máses, los símbolos para países, en fin. Y yo creo que no tenemos tiempo, ¿no, Marga? No, no hemos quedado ya, estamos fuera Vale, pues entonces nada, iba a hacer un ejercicio con vosotros, pero nada. Bueno, yo me voy a despedir con una cita que me gusta muchísimo porque es verdad que la gente piensa o se cree o hay una creencia que las notas son totalmente personales y que eso de enseñarlas no sirve para nada. Pero bueno, espero que con lo que os he comentado que os haya abierto un par de ideas o estéis pensando en practicarlas. Y ya con esto termino. Quiero daros las gracias otra vez a la Peolla y sobre todo, bueno, pues que luchemos todos por el futuro de esta asociación, por el futuro de las EOIs, sobre todo de las EOIs pequeñas, por la parte que me toca, que estamos haciendo una gran labor sin recursos y bueno, pues en zonas muy remotas y nada, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Mira, un momentito, comentaban en el chat, preguntaban, había sí. dos preguntas, pero bueno, te dejo que las respondas, quizás por Vale. te la formulo aquí, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Sí, vale. ¿Refuerzas la toma de notas durante el curso o cuando se va acercando la evaluación? Durante el curso, porque me he dado cuenta de que es que les sirve para las comprensiones orales, para las expresiones orales, les sirve muchísimo. Yo no les digo vamos a tomar notas, ni estos símbolos, ni nada. Yo voy practicando con ellos, porque les sirve para, por ejemplo, los ejercicios de comprensión oral de vas a escuchar a 5 hablantes y tienes que unirlos con unos enunciados. Pues ellos tenían muchos líos a la hora de tomar notas, entonces les sirve muchísimo. Y yo lo haría desde el principio de curso, incluso con los cursos bajos, ¿eh? Sí, vale. Perfecto. Si quieres luego puedes extenderte un poquito más en la pregunta a la compañera que la ha formulado, ¿vale? Sí. Te hago otra pregunta. Mira, Vale. ¿es la mediación entonces una especie de traducción e interpretación, pero No. afiliada y no profesional? Es verdad que no tiene nada que ver porque la traducción y interpretación, aunque el marco la menciona en niveles C1 y C2, el marco deja muy claro que no tiene nada que ver con la traducción y la interpretación profesional. Pero sí que es verdad que la mediación nos ha abierto a que el alumnado, como va a ser un agente social y se va a encontrar en la situación de tener que hacer de intérprete o traductor para familiares, para amigos, para en situaciones pues en el hospital, de viaje, en muchas cosas, pues al final ellos van a tener que hacer esa labor de traducción e interpretación, no a nivel profesional, pero van a tener que tomar notas, van a tener cuando llamas a preguntar, a cogerle una cita a un amigo, un vecino tuyo que no habla español y tienes que apuntar notas y luego se las tienes que contar. Entonces, al final van a tener que desarrollar esa labor de agente social, pero nada que ver con la traducción e interpretación. Además, eso el marco lo deja muy claro. Sí, decía el compañero de forma no profesional. Sí, exactamente. Sí, básicamente es eso. Además, la mediación oral, de verdad, practicarla como que, porque ellos le ven más sentido a, venga, en una situación tú vas a hacer como de intérprete y yo lo practico en grupos de 3, porque ellos se ven que esto me va a servir a mí para cuando yo me pase y lo tenga que hacer. Es una situación real que les puede pasar Claro. en la calle. Sí. Vale, la última preguntita y ya doy paso al ponente, ¿vale? Preguntan que si trabajas en equipo en tu centro la toma de notas. No por varias razones. Primero porque, por desgracia, mi equipo cambia todos los años. Es una de los hándicaps que tenemos las escuelas pequeñas. Entonces, a mí me encantaría hacer proyectos de estos como los que presentáis porque me da mucha envidia, pero yo no puedo. No, lo hago a nivel particular, la verdad. Pero bueno, siempre está ahí la idea de introducir microtalleres, de formarnos, eso siempre está ahí, sí.
Perfecto, pues muy bien, muchas gracias. Laura, Gracias a vosotros, un saludo y Gracias, feliz día. muy práctico todo lo que has dicho. Muchísimas gracias. gracias, Laura. Adiós, hasta Tendremos luego. que tomar nota, hay que tomar nota. Exactamente, exactamente. Adiós, hasta Gracias. luego. Bueno, Elena, te dejo a ti. Gracias.